¿Qué pasa cuando una empresa histórica como Adobe empieza a ser cuestionada por todo el mercado? La acción había caído más de un 40% en los últimos 12 meses. Muchos dudaban de su apuesta en la inteligencia artificial y la veían contra las cuerdas. Yo también lo estaba siguiendo muy de cerca, porque en mi cartera tengo movimientos que comparto siempre en mi web y esta situación de Adobe era un claro ejemplo de cómo el mercado puede pasarse de negativo o tener razón. Hoy te voy a contar qué pasó realmente y cómo cambió la historia tras los resultados. Adobe venía de un año complicado. La acción había caído más de un 40% en los últimos 12 meses y los inversores estaban llenos de dudas. ¿De verdad la compañía iba a poder subirse a la ola de la inteligencia artificial o todo era solo humo? Muchos analistas no lo veían claro. La acción rondaba los $350 y el mercado la tenía contra las cuerdas. Y entonces llegaron los resultados del tercer trimestre fiscal. Adobe reportó un beneficio neto de 1.77 mil millones de dólares y unas ganancias ajustadas de 5.31 dólares por acción, batiendo las expectativas de Wall Street. Los ingresos alcanzaron los 5.99 mil millones, también por encima de lo esperado. No solo eso, la compañía elevó su guía para el trimestre actual y para todo el año. En resumen, no se trataba de un rebote puntual. Adobe estaba enviando el mensaje de que su modelo de suscripción y su apuesta por la inteligencia artificial estaba empezando a dar frutos. Tras los resultados vimos cómo la acción empezó a rebotar desde los $350, aunque todavía en un rango de acumulación entre $355 y $370. El consenso de analistas se mantiene en acumular, con un precio objetivo medio de un torno a $456, lo que representa un potencial de subida de casi el 25%. Lo interesante es que aunque todavía hay voces neutrales como BNP, Exane o CICC Research, bancos como BofA, Bernstein o Wolf Research mantienen recomendaciones de compra. Pero la gran noticia no fue solo los resultados. Días después supimos que Qualcomm eligió Adobe Gen Studio para gestionar su cadena de suministros de contenido con inteligencia generativa. Esto es clave, porque pasa de ser un simple discurso de Adobe a un caso de uso real con cliente de peso. En pocas palabras, la duda de los inversores sobre si Adobe tenía o no una estrategia clara en inteligencia artificial empieza a resolverse con ejemplos concretos. En el gráfico, Adobe está en una zona interesante. Los soportes clave son los $355-$356 y más abajo $345. Mientras aguante estos niveles, la tendencia puede mantenerse positiva. Si rompe con fuerza los $370-$372, podría abrir camino hacia los 380 y más arriba hacia la zona de los $400 o $402, donde está la media de 200 sesiones. El mercado está probando, pero de momento los compradores están ganando la partida. Lo que vemos en Adobe es un claro ejemplo de cómo las dudas pueden arrastrar una acción, pero también de cómo los resultados y los clientes reales de la inteligencia artificial pueden cambiar la narrativa. Pasamos de un sentimiento negativo y caídas de doble dígito a una compañía que vuelve a recuperar la confianza del mercado, con un potencial de subida de más de un 20% según el consenso. La gran pregunta ahora es: ¿seguirá Adobe demostrando que puede mantener la inteligencia artificial y alcanzar esos $400 en corto plazo? El próximo gran movimiento lo tendremos el 28 de octubre, en su día de inversor. Allí veremos si el discurso se convierte definitivamente en realidad. Y como siempre, yo no solo analizo desde fuera. En mi propia cartera voy registrando lo que compro, lo que vendo y lo que mantengo. Si quieres ver mi cartera completa, cómo gestiono mis entradas y salidas y seguir la evolución en tiempo real, la comparto todo en mi página web www.nextmoment.com, enlace en la descripción de este vídeo. Es mi forma de enseñar con hechos, no solo con palabras. Y hasta aquí por hoy. Si quieres seguir viendo cómo analizo el mercado y hacia dónde me muevo con mis inversiones, ya sabes dónde encontrarme. Nos vemos en el próximo vídeo.